Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook o en esta mañana, y después a todos aquellos quienes habrán de estar con nosotros por medio de nuestro canal de YouTube, gracias por su presencia. Toda la información que usted necesita de nosotros se encuentra ahí en la pantalla de su televisor, así que si acaso se quiere poner en contacto con nosotros, solamente mire la información. Y si acaso quiere llamarnos, llámenos. Si acaso quiere escribir un correo electrónico, hágalo. Si quiere venir a visitarnos, ahí también está la dirección de donde nos congregamos. Solo que nuevamente, bienvenidos a todos ustedes en esta ocasión. Pues la semana pasada tuvimos el privilegio de terminar el libro de Apocalipsis después de 3 años. Yo creo que alguien me dijo que tenía la fecha cuando empezamos. Alza la mano porque va a ser historia. Pero gracias a Dios que nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de poder estudiar el libro de Apocalipsis. Espero que, y vuelvo a recalcar lo que dije la semana pasada, que todo lo que usted aprendió del libro de Apocalipsis, por lo menos haya retenido alguna porción. Y si algo ha retenido, ¿verdad?, retenga el propósito por el cual fue escrito el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan, para que así usted lo pueda enseñar. Recuerde que el libro de Apocalipsis muchos lo declaran de diferentes formas. Sin embargo, al estudiar este libro nos dimos cuenta que es un libro histórico y futurista, ¿verdad? Es decir, habla de historia de la iglesia de Cristo, no de ninguna otra iglesia, solamente la iglesia de Cristo, y también habla de cosas futuras que habrán de venir. Muy bien. Yo había dicho que quería empezar el libro de Santiago el domingo por la mañana. Sin embargo, hubo algunos que me dijeron y me comentaron de otros libros, y pues he cambiado mi mente, ¿verdad? En esta mañana quiero empezar el estudio del Evangelio según Juan, un libro que lo escribe el mismo autor, el apóstol Juan, y para que así podamos ver nosotros, ¿verdad?, una continuación, no de Apocalipsis a Juan, sino que de Juan a Apocalipsis, ¿verdad?, para que así podamos tener un concepto de lo que dice la palabra del Señor concerniente al libro de Juan. Les di la opción, recuerden que yo les dije que yo quería enseñar este libro, pero que si acaso alguien entre ustedes sabía que querían un libro diferente, pues entonces lo iba a considerar, y pues si lo hubo, lo consideré, y vamos a estudiar el libro del Evangelio según Juan. Claro que cualquier estudio de la palabra del Señor es buena, hermano. Es bueno. Y especialmente el libro del Evangelio de Juan, porque este libro nos habla concerniente a la deidad de Jesucristo. Y ahorita tenemos más que decir sobre esto. Pregunta o comentario, ya sea de Apocalipsis o de lo que acabo de decir, sino para empezar. Ok, esta mañana vamos a ver la introducción para que así podamos nosotros tener una idea, ¿verdad?, de este libro. El Evangelio según Juan. Y primeramente vamos a hablar sobre el autor. Y claro, ¿verdad?, que todos sabemos bien que pues es Juan. Pero la pregunta es, ¿a cuál Juan? El apóstol Juan, sí. Miramos nosotros que Juan viene de unos padres quiero decir la palabra ricos, pero unos padres que tenían, bueno, estaban bien formados y sentados en su vida económica, ¿verdad? Padre de Juan fue Zebedeo y Romeo, ¿verdad? Ok, yo creo que así se decía. Pero estos fueron los padres de Juan. Y el hermano de Juan
Juan, ¿verdad? Fue Jacobo. Esto lo podemos ver en Marcos, capítulo 3 y versículo 17. Entonces lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 3 y versículo 17 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y ahí está el padre, ¿verdad? Y a Juan, hermano de Jacobo, ahí está el hermano de Juan, a quien apellido Boanerges, este es hijo del trueno. Solo que aquí miramos nosotros, ¿verdad? Primeramente miramos el papá de Juan. Segundo miramos el hermano, ¿verdad? Lo pone aquí, hermano. Y tercero miramos el sobrenombre. El sobrenombre que Jesús le viene a poner a estos hermanos, ¿verdad? ¿Hijo qué? Hijos del trueno. Del trueno. Y claro, ¿verdad? Que usted puede ir a Lucas capítulo 9, versículo 54 y se puede dar cuenta en por qué Jesús les puso hijo del trueno, ¿verdad? Estos hermanos eran unos hermanos celosos de lo que ellos hacían, unos hermanos que tomaban en serio su llamamiento, y por lo tanto, ¿verdad? Miramos nosotros que Jesús les pone hijo del trueno. Es lo que dice Marcos capítulo 3 y versículo 17. Por lo que ya más o menos estamos viendo, ¿verdad?, qué tipo de carácter es Juan, el apóstol, y por qué nuestro Señor Jesucristo lo viene a escoger a esta persona. Y en Marcos capítulo 15, versículo 40, note lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales está hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Aquí se menciona la madre de Juan. 40. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que concerniente a Salomé, ¿verdad?, pues usted puede ir a varios textos, pero uno de ellos es Mateo, capítulo 20, y versículo 20 en adelante. ¿Qué vino a ser la madre de Jacob y de Juan? ¿Qué petición le trajo a Jesucristo? Una izquierda y una derecha. Una izquierda y una derecha. Ya saben dónde viene a sacar la actitud Juan, ¿verdad? La madre también era una mujer conservadora, una mujer que se preocupaba por su familia. Y también miramos nosotros en otros textos en donde dice, ¿verdad?, que cuando Jesús vino a llamar a Juan para que le siguiese, para que fuese apóstol, dice que dejaron lo que estaban haciendo, trabajando en la red y trabajando con su padre, y dejaron a su padre y a los que le servían. Solo que esa frase ahí, ¿verdad?, los que le servían, nos da a entender que era una gente un poquito económicamente estable, bien, y tenían servidores, tenían personas que le daban. Solo que este es Juan el que escribe el Evangelio según Juan. Y también miramos nosotros que Juan, ¿verdad?, se mantenía en una relación íntima con Jesús. ¿Ok?
se mantenía en una relación íntima con Jesús. Cuando usted lee los libros sinópticos, y cuando digo libros sinópticos me refiero a Mateo, Marcos y Lucas, y cuando lee el libro de Juan, porque Juan no es un libro sinóptico, hay varias cosas en el Evangelio de Juan que no se escriben en los demás evangelios, y milagros que más adelante vamos a ver. Pero miramos nosotros que a través de estos escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a ver la intimidad que Jesucristo tiene con, ¿qué tal los discípulos? 3, ¿verdad? Sí. Jacob, Juan y Pedro. En cualquier instante, cuando Jesús se encuentra en un apuro, por ejemplo, cuando va a orar en el jardín de Getsemaní, ¿a quién se lleva? A estos 3. Aunque los pescó dormidos, ¿verdad? Velen, pero se lleva a estos 3. Cuando los evangelios nos hablan de la transfiguración en Mateo capítulo 17, ¿quiénes son los que están ahí? Los 3. Cuando se va a resucitar, por ejemplo, al hijo de la vida de Naín, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van con él? Son sus discípulos amados. Incluso Juan mismo, en Juan capítulo, parece que es 13, miramos nosotros en donde él mismo se describe como el discípulo amado. No miramos nosotros el nombre de Juan en el Evangelio según Juan, pero miramos varias referencias y lo vamos a estar viendo mientras que estudiamos el Evangelio de Juan, en donde Juan mismo se hace referencia a sí mismo, y una de ellas es cuando él se dice al discípulo amado. Se está refiriendo a Juan. Por lo que miramos nosotros que él mantuvo una relación íntima con Jesús. Ahora, ¿por qué creen ustedes que esto fue a cabo? ¿Qué tienen que ver esas 3 mujeres? Elizabeth, la madre de Juan el Bautizador, ¿verdad? María, la madre de Jesús. Ok, voy a poner aquí Juan. Y Salomé, ¿verdad? La madre de Juan. Ok, el apóstol. Por lo que vienen a ser estos 3, vienen a ser ¿qué? Primos. ¿Entienden? Son primos. Solo que entonces por esa razón, ¿verdad? Vemos la intimidad de estas 3 personas. ¿Ok? Y miramos, ¿verdad? Que Jesús nació y luego parece que 6 meses después nació que Juan, ¿verdad? Sí. No sabemos concerniente a Juan el apóstol, pero la escritura, cuando usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta de esto, y por esa razón puede ver la intimidad entre estos discípulos. Son primos y se buscan más entre la familia, ¿verdad? Y por eso ya entendemos por qué Mateo capítulo 20, versículo 20, va la tía a decirle a quién, al sobrino, ¿verdad? Que ponga un hijo, ¿verdad? Que ponga un primo, ¿verdad? A la derecha y otro primo a la izquierda. ¿Entendemos? Sí, hermano. Solo que esto es la razón en por qué se ve la intimidad. Y otra cosa, ¿recuerdan lo que ocurre cuando Jesucristo está crucificado en la cruz del Calvario? Parece que es en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Hubo 7 palabras o 7 frases que Jesucristo proclamó de la cruz, y una de ellas fue la siguiente: he aquí, mujer, he aquí que tu hijo, y a Juan dice, he aquí que tu madre.
¿Qué tantos sermones no hemos escuchado concerniente a esa frase, verdad? Pero Jesús, preocupado por su madre, la escritura, tanto en los libros sinópticos y el Evangelio de San Juan, no nos da mucha historia concerniente a José. No sabemos qué es lo que ocurrió con José. Hay especulación, varias personas han dicho esto y esto otro, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he leído concerniente a José es que José ya para este tiempo ya había fallecido. Y por lo tanto Jesús se preocupaba más por su madre. ¿Y qué hijo, verdad? O hija que tiene un gran respeto para sus padres, ¿verdad? Ya cuando están en su lecho, ya cuando están para morir, ¿verdad? Las cosas que más les importan en la vida no se las encargan a otras personas. ¿Que no es así? Y en este tiempo miramos nosotros que Jesucristo, mirando a su madre, ¿cómo creen ustedes que Jesucristo se sentía estando en la cruz crucificado y mirando a su madre ahí abajo? Y la historia no nos viene a decir todo concerniente a lo que María vino a ver. ¿Recuerdan que en el libro de Mateo dice que se pelearon por la ropa de quién? De Jesucristo. Eso quiere decir que Jesucristo estaba desnudo en la cruz. ¿Que no es así? Hay unos comentaristas que ponen eso, ¿verdad? Y ahí están las mujeres, Lucas capítulo 8, de las mujeres fieles que le siguieron a Jesucristo. Ahí estaban mirando y María era una de ellas. Solo que debería de ser una vergüenza tremenda para María ver todo esto. Y Jesús en ese momento, ¿verdad? Mirando a María, ahora no sabemos qué expresión tenía María en su rostro, pero me imagino que no era una risa. Y por lo tanto, cuando Jesús entonces ve a María con esa expresión en su cara, le dice a su primo, a Juan, ¿verdad? Se la encarga, que la cuide. ¿Qué tantos años tendría María en este tiempo? Jesús tenía 33 años, era o fue el primogénito de María. 33 años. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que cuando uno lee la escritura, de verdad, le tiene uno que escarbar para que pueda sacar cosas, ¿verdad? Que pues la escritura no muy bien lo declara, pero sabemos bien que ocurrieron, porque sabemos bien que esto es lo que ocurre cuando hay una tristeza de este nivel. ¿Okay? So, lo que miramos nosotros que en Juan capítulo 19, en donde Jesucristo le encarga a Juan, su discípulo, se le encargó a su madre. Y de ahí en adelante ya no vemos nada de esto, ¿verdad? Ya cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 1, ya miramos que ahí está Juan y ahí está María. ¿Okay? Ahora, ¿y la razón por esto, hermanos? ¿A cuál sería? ¿Nunca han leído Juan capítulo 7, versículo 1 en adelante? Dice que los hermanos de Jesucristo, Mateo capítulo 13, versículo 55, dice que Jesús tuvo medios hermanos, ¿verdad? Porque no fueron hermanos de él, porque Jesús fue el nacido de Dios, se convirtió en una naturaleza humana, pero los demás tuvieron un nacimiento biológico, ¿ok? Solo que fueron medios hermanos de Jesucristo. Pero miramos nosotros que en Juan capítulo 7, versículo 1, los hermanos de Jesucristo eran unos incrédulos. ¿Lo lee? Especialmente el versículo 5, no creían en quién, en Jesucristo. Y posiblemente este tipo de actitud nos da a entender que María no era bien cuidada. María seguía a Jesucristo. María la que tuvo ahí en el aposento alto en Hechos capítulo 1, orando con los que componían los seguidores de Cristo en ese entonces. Solo que todo esto, hermano, miramos nosotros que tiene que concluir, ¿verdad? A por qué Jesús le pide a Juan que cuide a María. ¿Hermano tenía la mano? Sí, hermano, para ver si estamos a ver si estoy correcto o no. Elizabeth, el hijo de Elizabeth es Juan Bautista.
Juan el Bautista. ¿verdad? Y acá Salomé es Juan y Jacobo. Jacobo. Y según aquí las escrituras, Juan era mayor que Jacobo. Ajá. Aquí, ¿verdad que sí? Sí. Porque después dice, ¿por qué Juan allá? Sí. Entonces, para aclarar, ¿verdad? Que Juan el Bautista no es el mismo Juan el Apóstol. No. La otra cosa, el escritor de Jacobo, Santiago, fue el hermano del Señor, Jesús, ¿verdad? sí. Medio hermano, ¿verdad? Sí, que allá después se convirtieron, sí. Sí, ok, va a estar seguro. Porque... Ya. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces eso es concerniente al autor, para que entendamos entonces lo que escribe, por qué escribe lo que escribe. Cuando no solamente lee el Evangelio según Juan, pero lee la primera, segunda y tercera carta de Juan. Esas cartas fueron escritas por el apóstol Juan. El Evangelio según Juan, y luego escribe primera, segunda y tercera de Juan, y también escribe el libro de Apocalipsis. Solo que varios libros que este apóstol viene a escribir, concerniente Jesucristo, la historia de la iglesia, y también las cosas futuras, ¿ok? Ahora llegamos a la fecha de este libro. Nadie nos ha comprobado bíblicamente, y yo tampoco no puedo, ¿verdad?, comprobar bíblicamente sobre la fecha cuando fue escrito el libro, exactamente la fecha. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que tenemos que ir a los eruditos, a los lexicógrafos, y ellos nos dicen que el libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente del 85 al año 90 después de Cristo. Y fue escrito desde la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso. Eso es el sentir común entre los eruditos. Y vuelven a repetir ellos, ¿verdad? No hay ningún documento que nos diga aproximadamente, bueno, que nos diga exactamente cuándo fue escrita el Evangelio según Juan. Pero ellos lo ponen al 85, al 90. Y recuerden que el apóstol Juan fue el discípulo que vivió más años. ¿Recuerdan cuando estaban en la última cena que tuvieron? Y que Jesús les dice, ¿verdad?, que alguien de entre ellos lo iba a entregar a él. Y comienza la conversación allí, ¿verdad? Entonces, Pedro le pregunta, ¿y qué de Juan? Bueno, si yo quiero que viva él los años, ¿verdad?, que de ti, ¿verdad? Solo que ahí se da a entender que posiblemente Jesús le vino a prolongar la vida a Juan, pero pues eso es estirar la verdad, ¿verdad? Pero miramos nosotros que Juan el apóstol vino a vivir varios años, y por eso se pone del 85 al 70. Recuerden que para este tiempo ya se había destruido el templo, ¿ok? Ya se había destruido el templo, que fue el año 70 después de Cristo. Ok, para este tiempo ya estaba Domiciano, el emperador. Ok, Domiciano el emperador es el que estaba persiguiendo a los cristianos. Son cosas, ¿verdad?, que uno tiene que entender para que pueda captar, ¿verdad?, algunos significados de algunas frases tanto en el Evangelio según Juan, pero también en los demás epístolas como Apocalipsis y lo que escribe. Cositas que podemos nosotros notar en eso, pero se llega a la conclusión que fue del año 85 al 90. ¿Ustedes recuerdan cuando encontraron los fragmentos que se encontraron allá en el mar Salado, Dead Sea Scrolls, ¿verdad? Y dan a entender que algunas cosas que encontraron se van hasta el año
135 después de Cristo, y hablan del libro de Juan como un libro o un evangelio que ya estaba en circulación, es decir, anteriormente. Es la única prueba que se tiene, ¿verdad?, para decir que pues esta fecha quizás le viene a aproximar más a la fecha que el libro fue escrito. Pregunta o comentario. Fácil, ¿verdad? El propósito por el cual escribe Juan este libro. Y el propósito de este libro, pues lo podemos leer en Juan, capítulo que es 20, y versículos 30 y 31. Mira lo que dice ahí en Juan, capítulo 20, y versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solo que entonces, varios propósitos. Número uno, para que miremos los milagros que Jesús hizo. Número dos, para que podamos creer en Él. Número tres, según estos versículos, es para que entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Y cuarto, ¿verdad?, para que lleguemos a tener vida eterna. Esto es lo que estos versículos nos dan a entender. En el Evangelio según Juan va a haber varios milagros que no se mencionan en los libros sinópticos. Y estos milagros que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, vienen a demostrar la deidad de Jesucristo. Porque es el propósito de este libro, de demostrar la deidad, y ahorita vamos a la deidad de Jesucristo. Y segundo, es para que vengamos a creer en Jesús. Mucha gente no creía en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por eso fue crucificado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 18, note lo que dice este texto. Juan capítulo 5, versículo 18. En Juan 5, 18 miramos nosotros que dice la palabra de Dios: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otras palabras, Cristo proclamó su deidad, su esencia al Padre. Y hay varios versículos que usted va a leer en el libro de Juan, en donde dice, por ejemplo, Juan 10 y versículo 30. Dice: el Padre y yo somos uno. Hay versículos en donde usted va a leer en Juan capítulo 7, donde dice Padre, o 17, Padre, quiero tener, quiero gozar de la gloria que gocé contigo cuando estuve con usted. O sea que cuando estuve allá en la eternidad con Él. Y eso nos lleva a Juan capítulo 1, versículo 1. Donde dice que al principio el principio era Dios y el verbo estaba con Dios. Solo que todos estos versículos nos dan a entender sobre la deidad de Jesucristo, para que vengamos a creer en la deidad de Jesucristo. Y tercero tenemos la palabra hijos. Esta palabra hijos, hermanos, es la palabra hijo, ¿verdad? Es la palabra
griega esta, ¿verdad? Que se refiere de la misma esencia. En los libros sinópticos, 237 veces en referencia a Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es de la misma esencia que el Padre, es divino, es Dios. Esta palabra es una palabra diferente a la palabra hijo, que es esta palabra griega. Esta palabra griega quiere decir un hijo biológico, es decir, un hijo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una pareja se casa, ¿verdad? Y ya comienza a poner en práctica Génesis capítulo 1, versículo 28, la multiplicación, entonces a los hijos, hijas se les dan este nombre, que quiere decir un hijo, una hija biológica. Pero esto es diferente, esto demuestra diferente. Esto demuestra que es hijo de Dios, de la misma esencia, pero que no tuvo un nacimiento, ¿verdad? O más bien, que no fue un producto como venimos usted y yo, sino que fue algo diferente. Y esto todo apunta, ¿verdad?, a Lucas capítulo 1, versículo 35, donde dice que el Espíritu Santo vino sobre María. Y este es otro tema, ¿verdad?, que se habla de la quinosis de Jesucristo. La palabra quinosis de Jesucristo, ¿verdad?, quiere decir la doble naturaleza de Jesucristo. Pero solamente le traigo esto de atención para que miremos, ¿verdad?, que Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 nos da a entender que el propósito de Dios fue para demostrarnos que Jesucristo es hijo de Dios, fue hijo de Dios durante ese tiempo, alguien que poseyó dos naturalezas, pero que es Dios. Y vuelvo a repetir, ese es otro tema un poquito más profundo y controversial que necesitaríamos más tiempo para estudiar. Pero también el propósito de Juan es para que nosotros vengamos a tener vida eterna. Y recuerde que la vida eterna es un regalo de Dios, es un don de Dios, que se le da a la persona que existe en este mundo muerta en pecado. Entendamos eso. La persona que existe en este mundo muerta en pecado está sin vida eterna. Tiene la vida, ¿verdad?, que Dios le permite, pero no es la vida eterna. La palabra vida eterna, ¿verdad?, es la palabra griega zoe, ¿verdad?, que quiere decir una vida que es un regalo de Dios. Es una vida que viene a despertar el alma muerta en pecado. Y vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? Pero es el propósito, es lo que dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y vamos a ver todo esto otra vez del libro de Juan. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 24, donde dice que el pecador ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Es el propósito. Y entonces, pues ya se me acabó el tiempo, ¿no? Iba a dar el bosquejo del libro. Bueno, lo dejo para la próxima semana, como que ya no vamos de apuro, ¿verdad? El bosquejo del libro es simple. Habla de los 3 años del ministerio de Jesucristo. Recuerden Lucas capítulo 3 y versículo 23. Jesucristo empieza su ministerio a la edad de 30 años. Y claro que todos sabemos que Jesucristo fue nacido antes del 0 o el 1, ¿verdad? No hay tal cosa que 0. Recuerde que en el Antiguo Testamento las fechas venían hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, 10, 9, 8, hasta que llega hasta 1, ¿verdad? Y luego, de aquí en adelante, en el Nuevo Testamento, ya empieza 1, 2, 3, 4, etc. No hay tal cosa que 0. Y según las Escrituras, ¿verdad?, Jesucristo vino a nacer
desde el 4, desde el 6 al 4 de esta fecha. ¿Entendemos eso? Solo que entonces, esto quiere decir que si Jesús empezó su ministerio de 30 años, que es lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 23, entonces vamos a quitarle 4 años, nos queda que 26, ¿verdad? Sí. Solo que se pone 26 a 27 el inicio del ministerio de Jesucristo. Solo que digo todo esto porque el primer año de su ministerio, ¿verdad? Es del 26 al 27, el primer año de ministerio. El segundo año de ministerio es del 27 al 28. Y el tercer año de ministerio es del 28 al 30. ¿Entendemos eso? Pero que eso es su primero año de ministerio. Esto lo menciona el capítulo 5 de Juan. ¿Ok? Juan capítulo 5. Esto lo demuestra Juan capítulo 1, versículo 19 hasta el capítulo 4, capítulo 5, y este es capítulo 6. Capítulo 6 todo hasta el capítulo 19. ¿Ok? 19, 18. Y luego viene la semana de pasión y luego la resurrección. Por lo que voy a poner aquí pasión y luego la resurrección. Capítulo 20 y 21. Y estos capítulos 19 hasta pues sí, hasta terminar este capítulo. Por lo que más o menos del libro. Y usted dirá, bueno, ¿qué pasó con los primeros 18 versículos? Eso es la preexistencia de Cristo. De Juan capítulo 1 hasta Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 18 habla sobre la preexistencia de Jesucristo en la eternidad. ¿Ok? Bueno, ya se me acabó el tiempo, hasta me pasé, hermanos. Y como dice el tutorial, I'm sorry. Pero esta es te digo, hermano, que me pongan el teléfono. Pero vamos a tomar un break, hermano, y luego regresamos al curso esta mañana.